Buen día a todos. En este video vamos a resolver dos ejercicios de trabajo y energía. Vamos a resolver el número 2 primero, ya que es un poco más fácil. En el ejercicio nos dan una caja que tiene una masa de 10 kilogramos. Nos dicen que está sobre una mesa y que es tirado por una fuerza a lo largo de una cuerda que tiene magnitud de 75 newton. Nos piden que encontremos el trabajo de cada fuerza que actúa sobre la caja si se mueve a una distancia de 8 metros. Las fuerzas que actúan sobre la caja va a ser una fuerza normal porque hay un contacto entre las dos superficies, entre la caja y la mesa. También actúa sobre la caja el peso, masa gravedad. La mesa tiene fricción, el coeficiente de fricción es 0.2. Y como tiene fricción, hay una fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de fricción. Para encontrar el trabajo que hace cada fuerza, vamos a usar esta ecuación. Trabajo es igual a fuerza multiplicado por la distancia en la que está actuando la fuerza por el coseno del ángulo entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Vamos a dibujar acá el vector de desplazamiento también. Este es el vector de desplazamiento, que son 8 metros. Empezamos entonces por cualquiera de las fuerzas. Vamos a empezar, número 1, el trabajo de la fuerza normal, que sería igual a la magnitud de la fuerza normal multiplicado por la magnitud del desplazamiento por el coseno de el ángulo, que en este caso, si se fijan, la normal es vertical y el desplazamiento es horizontal. O sea, este es la normal y este es el vector de desplazamiento. Entonces aquí hay 90 grados. Entonces, como se está multiplicando por el coseno de 90, el coseno de 90 es 0. Esto es 0. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza normal tiene que ser igual a 0. Ahora, número 2. El trabajo del peso tendría que ser igual a la magnitud del peso por la magnitud del desplazamiento por el coseno de menos 90. En este caso, este es el vector masa gravedad, este es el vector de desplazamiento, y aquí de nuevo hay 90 grados, pero en sentido de las agujas de reloj, entonces el ángulo es negativo. Pero de igual forma, el coseno de menos 90 también es 0. Entonces el trabajo del peso va a ser igual a 0 porque sea cual sea la magnitud del peso y la magnitud de la distancia se está multiplicando por 0. Y aquí las unidades son joules, al igual que acá. Ahora, número 3. Sería el trabajo de la tensión, que va a ser igual a la magnitud de la tensión por el desplazamiento por el coseno del ángulo, que en este caso sí va a ser diferente de 0 porque nos dicen en el ejercicio, eso no lo anoté acá, que hay 28 grados. Entonces sería por el coseno de 28. Los vectores quedarían algo así. Este es el vector de desplazamiento y este es el vector de tensión. Y aquí hay 28 grados. Entonces hacemos este cálculo. El trabajo de la tensión va a ser igual. Tensión en el ejercicio nos dicen que son 75 newton por la distancia 8 metros por el coseno de 28. Hacemos el cálculo 75 por 8 por el coseno de 28. Y nos da 529.7686. Entonces el trabajo de la tensión, 529.7686 joules. Por último vamos a encontrar el trabajo de la fuerza de fricción, que va a ser igual a la magnitud de la fuerza de fricción por el vector de desplazamiento por el coseno de 180.
180 porque el desplazamiento es hacia la derecha, mientras que el vector de fuerza de fricción se opone al desplazamiento. Entonces, si partimos del vector de desplazamiento, encontramos que hay 180 grados entre los dos vectores. Y bueno, la fuerza de fricción no la conocemos, pero la vamos a encontrar al hacer la sumatoria de fuerzas en Y, que tienen que ser igual a 0 porque en Y no hay aceleración, no se despega nunca el objeto de la mesa. Y la dirección que voy a considerar como positiva es hacia arriba. Hacia arriba tenemos que actúa la fuerza normal. También hacia arriba actúa una componente de la tensión. Y hacia abajo actúa el peso, más la gravedad. Todo esto tiene que ser igual a 0. Esta componente de la tensión es la proyección de la tensión sobre el eje vertical. Como el ángulo está aquí abajo, esa componente la encontramos con la función seno. Entonces voy a despejar de una vez. Normal va a ser igual a peso pasa positivo más la gravedad menos la tensión en Y. Pero la tensión en Y era tensión seno de 28. Tensión por el seno de 28. Normales entonces, la masa son 10 kilogramos por 9.81 menos la tensión son 75 newton por el seno de 28. ...10 por 9.81... menos la tensión 75 por... seno de 28... 62.8896... newton. Y ahora la magnitud de la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción cinética por la normal. Entonces fuerza de fricción va a ser igual a 62.8896 por 0.2, que era el coeficiente de fricción. $12.5779. Newton. Y ahora encontramos el trabajo de la fuerza de fricción. 12.5779 por 8 por menos 1 100.6234. Sería negativo entonces 100.6234 joules. Y ahora, si lo que andamos buscando es el trabajo que realizan todas las fuerzas o trabajo neto, va a ser igual a la suma de todos los trabajos que encontramos anteriormente. Trabajo de la normal más el trabajo del peso, más el trabajo de la tensión, más el trabajo de la fuerza de fricción. Trabajo de la normal era 0, trabajo del peso era 0, trabajo de la tensión es 529.7686 y el trabajo de la fuerza de fricción es menos 100.6234. $529.7686 menos 100.6234. 429.1452. Y ahí ya estaría resuelto el problema. Continuando con el ejercicio 1, este ejercicio lo dejé para el final porque hay un detalle en el enunciado que si lo tomamos en cuenta, el ejercicio se vuelve mucho más complejo de lo que parece, que es que el bloque se mueve a velocidad constante. Para la clase de la cual me hicieron esta consulta, yo asumo que haber escrito esto en el enunciado es un error,
Por ello vamos a resolver el ejercicio asumiendo que esta parte nunca estuvo escrita y verán que es un ejercicio simple. Si se asume que esa fuerza de 60 Newton actúa en la dirección del movimiento. Luego de ello, lo vamos a resolver tomando en cuenta esa parte del enunciado. Y antes de resolverlo, les explico el por qué esa fuerza no puede ir en la dirección del movimiento y que el bloque se mueva a velocidad constante si esa fuerza va en la dirección del movimiento. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un diagrama. Nos dicen que ese bloque se desplaza 25 metros. Este es el vector de desplazamiento. En una superficie horizontal y que la fuerza que lo está moviendo es de 60 newton. Nos dicen que en la superficie hay un coeficiente de fricción de 0.1. Entonces va a haber una fuerza hacia atrás o hacia la izquierda, que es la fuerza de fricción. Si nosotros ignoramos eso, que se mueve a velocidad constante, el problema es súper sencillo. Usamos la ecuación de trabajo, que es trabajo igual fuerza por distancia, por el coseno de θ, y la aplicamos para cada una de las dos fuerzas. Para el caso de el trabajo de la fuerza de 60 newton, va a ser fuerza por distancia, o sea, 60 por 25 por el coseno del ángulo entre ellas, que es 0 grados, porque este es el vector de fuerza y aquí mismo está el vector de desplazamiento. Hay 0 grados entre las dos fuerzas. Entonces el trabajo de la fuerza de 60 newton sería únicamente 60 por 25, que es 1500 joules. El trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a la magnitud de la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno de 180. 180 porque el vector de desplazamiento va a la derecha y la fuerza de fricción va hacia atrás, entonces desde aquí hasta aquí hay 180 grados. Y vamos a encontrar la magnitud de esa fuerza de fricción. Entonces para eso hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Tienen que ser igual a 0. Considero que hacia arriba es la dirección positiva. Y no había dibujado las fuerzas. Hacia abajo viene el peso, masa, gravedad y una fuerza de reacción normal. Entonces de acá encuentro que normal menos masa, gravedad tiene que ser igual a 0. O en otras palabras, normal tiene que ser igual a masa, gravedad. Y masa, gravedad es el peso, que es 150 newton. Luego, la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Entonces la fuerza de fricción es igual a 0.1 por 150. Fuerza de fricción es entonces 15 newton. Sustituyo fuerza de fricción en la ecuación para el trabajo. Me quedaría 15 por distancia, son 25 metros, por coseno de 180 menos 1. Trabajo de la fuerza de fricción, 15 por 25. Menos 375 joules. Y aquí ya estaría la respuesta para el trabajo realizado por la fuerza de fricción y el trabajo realizado por la fuerza de 60 newton. Ok, ahora la parte interesante del ejercicio es que si nosotros asumimos que esto es verdadero, hay algo que tenemos que cumplir, que es el teorema del trabajo y energía cinética, o sea, este de acá. Decir que se mueve a velocidad constante significa que velocidad final es igual a la velocidad inicial. O sea,
este lado de este teorema tiene que ser igual a 0. Entonces, trabajo neto tiene que ser igual a 0. Quedémonos con este concepto, que el trabajo neto tiene que ser igual a 0. Si regresamos acá, hasta aquí ya había llegado el ejercicio. Y nosotros acabamos de ver este concepto, que el trabajo neto tiene que ser igual a 0. Si el trabajo neto es igual a 0, significa que el trabajo de la fuerza de 60 Newton más el trabajo de la fuerza de fricción tiene que ser igual a 0. Lo cual no se puede cumplir porque si consideramos que la fuerza de 60 Newton es horizontal, porque el trabajo de la fuerza de 60 Newton nos salió 1500 y el de la fuerza de fricción menos 375. Entonces, necesariamente, acá en el diagrama, esa fuerza de 60 Newton no puede ir horizontal. Tendría que ir con alguna inclinación, bien sea hacia arriba o hacia abajo, a manera que el trabajo que haga esta fuerza sea igual que el trabajo que está haciendo la fuerza de fricción. Entonces vamos a resolver el ejercicio con esta consideración, buscando cumplir todas las condiciones del problema, que siempre va a ser la fuerza de 60 Newton, que el peso del bloque es 150 Newton, que se mueve a velocidad constante y que existe una fuerza de fricción generada por este coeficiente de fricción de 0.1 y que obviamente al ser velocidad constante cumple el teorema de trabajo y energía. Vamos a usar el mismo diagrama entonces, solo con la consideración de que la fuerza de 60 Newton va en alguna dirección que no la conocemos. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. No sabemos en realidad, pero yo la voy a considerar que va hacia arriba y voy a tratar de encontrar este ángulo θ. Si lo encuentro que es un valor negativo el que satisface las ecuaciones, significa que iba hacia abajo. Pero la primera suposición es que va hacia arriba. Y vamos a usar todas las condiciones que nos da el ejercicio y cumpliendo esta condición también, que el trabajo neto tiene que ser igual a 0, porque la velocidad es constante. Entonces, si el trabajo neto es igual a 0, el trabajo de la fuerza de fricción más el trabajo de la fuerza de 60 Newton tiene que ser igual a 0. El trabajo de la fuerza de fricción es fuerza de fricción por distancia por el coseno de 180. Este sí siempre va a ser 180 porque el desplazamiento es hacia la derecha y la fuerza de fricción siempre va opuesta completamente al movimiento. Más el trabajo de la fuerza de 60 Newton sería fuerza por distancia por el coseno de ese ángulo θ que no lo conocemos, igual 0. Voy a cancelar aquí la d porque es un factor común y el coseno de 180 es menos 1. Entonces quedaría menos fuerza de fricción más f por el coseno de θ igual 0. Y fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal, más f, que es 60, por el coseno de θ igual 0. Voy a encontrar la normal. Para encontrar la normal voy a hacer sumatoria de fuerzas en y. Tiene que ser igual a 0. Y voy a considerar positivo hacia arriba. Entonces hacia arriba va la normal. Y también va esta componente de esa fuerza de 60 Newton. Que por la posición en que coloqué el ángulo, esa componente va a ser f por el seno de θ. Y hacia abajo va únicamente el peso, más la gravedad. Eso tiene que ser igual a 0. Y aquí despejo para la normal. Normal es entonces, el peso pasa positivo al lado derecho de la ecuación. Masa de gravedad menos f seno de θ. Masa de gravedad es 150 Newton. Entonces normal es 150 menos f son 60 Newton.
60 por el seno de teta. Y sustituyo esto. Esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Entonces voy a sustituyendo ecuación 1 en ecuación 2. Quedaría menos el coeficiente de fricción cinética, lo voy a escribir numéricamente ya, por la normal, que es 150 menos 60 seno de teta, más 60 coseno de teta, igual a 0. Menos 0.1 por 150 es menos 15. Menos por menos da más. 6 seno de teta más 60 coseno de teta igual 0. Y este 15 lo voy a pasar al lado derecho. Entonces quedaría 6 seno de teta más 60 coseno de teta igual 15. Y esta ecuación, resolverla con cálculos a papel y lápiz se vuelve súper complejo. Entonces por ello vamos a usar métodos numéricos o la calculadora para resolverlo. Si alguna de las personas que en algún momento están viendo este video quiere saber cómo se resuelve, les voy a dejar un enlace también en la parte de arriba de este video para que puedan ver los cálculos que implica resolver esa ecuación. Para resolver esa ecuación en la calculadora, lo que tenemos que hacer es escribir esa ecuación tal cual como está, solo que cambiando el ángulo θ por la variable x, porque la variable x es la que la calculadora reconoce como variable para resolver ecuaciones numéricas. Entonces quedaría 6 seno de x. Para escribir x, presionan la tecla alfa y la letra x. Las letras son las que aparecen arriba de todos estos iconos. En el caso de la x aparece arriba del paréntesis derecho. Más 60 por el coseno de x. Y para escribir al igual en una ecuación numérica, también presionan la función alfa y esta tecla que tengo presionada ahorita. Y ahí aparece el signo igual. Y igual a 15. Y para resolver le dan la tecla Shift y de nuevo esta misma tecla para activar la función de resolver. Después de eso la calculadora les pregunta de dónde va a empezar a iterar o para qué valor de x va a empezar a resolver. Porque como va a resolver por un método numérico, ella va a ir iterando, sustituyendo ese valor de x y evaluando, haciendo iteraciones hasta que el error de esa ecuación sea muy pequeño o sea casi cero. Entonces, como yo sé que el valor del ángulo θ por las condiciones del ejercicio tiene que estar entre 90 y menos 90, aparte de eso lo asumí que era hacia arriba, entonces voy a poner 45. Tiene que ir la fuerza en un ángulo de entre menos 90 y 90, porque si me sale un valor que, por ejemplo, es mayor a 90, esa fuerza ya no estaría actuando hacia la derecha, no podría generar un desplazamiento de 25 metros hacia la derecha, sino que estaría actuando en la misma dirección que yo asumí la fuerza de fricción. Y por lo tanto esa respuesta estaría mal, porque la fuerza de fricción estaría actuando también en la dirección del movimiento y el objeto se estaría moviendo hacia la izquierda. Entonces cualquier respuesta que nos dé diferente de un ángulo entre menos 90 y 90 va a estar mal. Si se fijan, el ángulo que nos da es 81.30, 65. Ahora vamos a regresar al ejercicio. El ángulo θ es entonces 81.30, 65 grados. Y con esto ya podemos contestar las preguntas que nos hacían. El trabajo de la fuerza de 60 Newton entonces es la fuerza F por la distancia por el coseno del ángulo θ. La fuerza F son 60 Newton, distancia son 25 metros y el ángulo θ 81.30, 65. 60 por 25 por coseno de
81.30, 65 y nos da como resultado 226.72. 226.72 30 joules. Y el trabajo de la fuerza de fricción sería la magnitud de la fuerza de fricción por la distancia por el coseno de 180. La fuerza de fricción siempre va a ser el coseno de 180 porque actúan en direcciones opuestas. Fuerza de fricción era el coeficiente de fricción por la normal, por distancia, por el coseno de 180, que ya voy a escribir menos 1. Normal no la tenemos, pero esta se consigue al evaluar el ángulo θ acá. 150 menos 60 por el seno de 81.30 a 65. Este cálculo me parece que lo había hecho. Sí. 150 menos 60 por el seno de... La respuesta da 90.6893. 90.6893. Entonces esto sería menos 0.1 por 90.6893. Voy a ponerle las unidades a la normal, era Newton. Por 25 menos 0.1 por 90.6893 por 25 y da como resultado menos 226.7233. 226.7233 joules, que es el mismo resultado que teníamos acá arriba. Varía un poquito por las decimales y ahí estamos satisfaciendo el teorema de trabajo y energía, y por lo tanto la velocidad va a ser constante y contestamos las preguntas que nos estaban haciendo.